Lunes en la Ciencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Desde dónde miro cuando miro el asunto de las adscripciones identitarias juveniles? Lo miro desde un acercamiento que tiene que ver con una parte de mi formación que hace a una psicología social, más sociología que psicología, que en otras palabras me lleva a utilizar la unidad de análisis de las colectividades, de los agrupamientos. La otra beta, a mi entender, que me ha dado para ir mirando el asunto de las identidades juveniles es la beta antropológica. Y dentro de la beta antropológica, a mí lo que me interesa no es tanto los hechos fácticos cuando un joven agarra un carrujo de marihuana y se lo fuma, sino lo que significa y lo que representa esa práctica social o esa expresión cultural. De ahí, desde esa beta, he construido, como ustedes ya lo están mirando ahora, una suerte de lo que he llamado una fotoetnografía. Es decir, la fotografía como una imagen fija que fundamentalmente su valor tiene que ver con el asunto de ser una narrativa, de ser un discurso, de ser una prosa. Y en este sentido es esta prosa o esta narrativa que he estado levantando o que he estado construyendo en mi acercamiento con algunos agrupamientos e identidades juveniles, en el caso de México, en el caso también de Argentina, en el caso de Chile y algunas fotografías que van a ver en Los Ángeles, California. Entonces voy a hacer una suerte como de recorrido. Espero ir alcanzando mi narrativa discursiva con la narrativa visual que ya empezó. Entonces voy a empezar a hacer un recorrido. A mi entender, he trazado dos grandes coordenadas, dos grandes mapas. Uno de ellos le he llamado las coordenadas culturales y a partir de ahí van a empezar a ver, como lo están haciendo ahorita, al agrupamiento de los cholos. Después van a ver también al agrupamiento de los skates, el agrupamiento de los emos, el de las lolitas, que es muy interesante y significativo, y el de los grafiteros. La otra coordenada que he construido, que le he llamado la coordenada de la paralegalidad, ahí coloco al agrupamiento de los reggaetoneros y también al agrupamiento de la MS-13, la Mara Salvatrucha y la pandilla del barrio 18. En estas coordenadas también voy a ubicar lo que yo le llamo lo transnacional en la capirucha, es decir, agrupamientos que están en el Distrito Federal desde su lógica transnacional, por ejemplo los Latin Kings, que tienen una adscripción en términos de encontrarse en Puerto Rico, en Panamá, en Ecuador, y el otro es que me encontré con una clica del barrio 18, allá por el sur de la ciudad, que son estas clicas o agrupamientos de Centroamérica. Y la última coordenada es la coordenada que le he denominado de lo político. En la coordenada de lo político, ahí coloco a la escena punk, coloco a los anarquistas, coloco al Yo Soy 132 y un movimiento o una escena que me parece muy llamativa y muy interesante, novedosa, ligada a los contextos que estamos viviendo en el Distrito Federal, es la escena de Post-Mesalto. ¿Qué hay, a mi entender, en relación a las juventudes? No solo en Distrito Federal, México, sino en América Latina. Me parece que estamos ante la evidencia de que las juventudes en América Latina y en el mundo como tal vienen siendo como una suerte de actores y de sujetos más significativos, con un valor hermenéutico y con un valor comprensivo muy potente, que nos están dando cuenta de los distintos malestares y de las distintas protestas callejeras que se están llevando en el espacios o en los espacios públicos de América Latina y del mundo. Venezuela, Caracas, desde lo que tiene que ver con
los últimos acontecimientos de Maduro, pero inclusive desde Chávez, la presencia de las juventudes, también en formatos de las feminidades de las mujeres, es algo muy llamativo y muy significativo. En el caso ahora del fútbol en Brasil, ante la inminencia de la Copa del Mundo del día jueves, la presencia, los más que están en la protesta callejera y el malestar social son sus juventudes. La otra escena, por ejemplo, de Chile, toda la escena que tiene que ver con los jóvenes estudiantes y sus arengas en la calle en términos de el derecho a la educación, derecho de calidad. Y en el caso mexicano tenemos bastante evidencia con respecto a estas juventudes de probablemente el ícono paradigmático más llamativo vendría siendo el Yo Soy 132, pero igual lo que está viendo en la escena del espacio público de lo que tiene que ver con los anarquistas y lo que tiene que ver ahora con la escena de pues me salto. A partir de aquí he construido una hipótesis teórica de trabajo en el entendido de que me parece que pensar a nuestras juventudes pasa necesariamente por tener que reflexionar a lo que le está pasando al país. Y lo que le está pasando al país necesariamente tiene que transitar por lo que le está pasando o lo que se está expresando las juventudes en América Latina. Los cholos me parece que en términos de las imágenes que ustedes vieron o que van a empezar a ver, es muy significativo y muy importante porque los cholos vienen siendo como de los primeros agrupamientos que abrevan con respecto a una configuración identitaria anterior que tiene que ver con los pachucos. La escena es los pachucos, década de los 30, de los 40, en donde los pachucos y los cholos que abrevan en los pachucos, nos estamos dando cuenta de las primeras mutaciones identitarias del lado de lo juvenil. Lo pachuco caracterizado por esta gran narrativa fílmica mexicana con el pachuco de los pachucos, que tiene que ver con Tintán. Tintán entonces empieza a construir una estética corporal que hace a una forma específica de ser juventudes en la década de los 30 y de los 40 en México. Y tenemos también como la primera incidencia ya del lado de los cholos mexicanos. Los cholos mexicanos son de las primeras juventudes que hacen el proceso migratorio y el proceso transnacional. Entonces, hay cholos en México, hay cholos aquí en Nueva York, que son las fotografías que tomé, y hay cholos también en Los Ángeles, California. El asunto de los cholos pone en predicamento las identidades nacionales, es decir, los cholos de acá son demasiado norteamericanos para ser mexicanos y son discriminados. Y los cholos de allá son demasiado mexicanos para ser norteamericanos y también son discriminados. Algo interesante que van a ir viendo ustedes o que ven acá es el uso del cuerpo. Me parece que el cuerpo es uno de los grandes territorios de lo poco que le queda a nuestras juventudes en América Latina. Una de las características de las juventudes en América Latina es la precariedad, es decir, la cuestión de que están en circuitos de pobreza, están en circuitos de miseria. Y no solo una precariedad a nivel económico, sino una precariedad a nivel simbólico. Pocas estrategias para enfrentar las vicisitudes de la vida cotidiana, las vicisitudes del amor o las vicisitudes del desencanto. De tal suerte que a partir de ahí las corporalidades entonces se problematizan. Y esas corporalidades, los primeros agrupamientos juveniles que disertan o que intervienen sus cuerpos con lo que ahora le llamamos las tecnologías del yo, vienen siendo justamente los pachucos, pero más fuertemente los cholos. Los cholos empiezan a decorar el cuerpo y se empiezan a tatuar el cuerpo. ¿Y qué es lo que se tatúan? Lo que se tatúan es en este dilema en términos de que estos jóvenes, algunos jóvenes nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos que no conocen México, pero sí incorporan emblemas culturales en su estética corporal en relación al cuerpo. La Virgen de Guadalupe. Más allá de que Peña Nieto había dicho de que además de que el pueblo mexicano, que en ese abstracto está ávido de que venga el Papa, de que todos son guadalupanos, me parece que la Virgen de Guadalupe es un emblema de sentido y de significado que aparece en relación a los cholos. En el sentido de que la Virgen de Guadalupe es la primera, y la primera es la mujer.
Y hay una gran valoración con respecto a la figura de la mujer. Entonces se tatúan emblemas que tienen que ver con la Virgen de Guadalupe. Y este, por ejemplo, es me parece, una de las iconografías más reveladoras, en términos de que ustedes ven del lado izquierdo toda la estética pachuca, incorporada al cholismo. Y todo lo que tiene que ver con el arreglo de los autos, que de los autos tiene que ver más de esta década de los 40, de los 50, ¿sí? Que son estos autos que le llaman las ranflas. Y las ranflas, en todo caso, también son las formas y las maneras para ir usando la ciudad e ir recorriendo. Y todas las inscripciones. Después van a encontrar hacia un lado la mujer, y la mujer siempre aparece. La forma y la manera de denominarla son las jainas. No es la novia, no es la pareja de los jóvenes de clase media alta, mi pareja, mi compañera, es la jaina. La jaina tiene un lugar muy fuerte y tiene un lugar muy importante. Y toda esta iconografía, si ustedes ven en el auto, tiene la iconografía de la calle 13. La calle 13 es muy importante porque después, en la mutación identitaria de los cholos, deviene en lo que se conoce con la Mara Salvatrucha, la MS-13, la pandilla del barrio 18, la máquina Mao, la Mara Mao o la Mara máquina. Entonces, estas fotografías las levanté en un escenario que tiene que ver con la Alameda, que está atrás del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde con algunos otros colegas convocábamos en relación a un evento donde llegaran los agrupamientos cholos más fuertes, más importantes, entre ellos la Primera y los Vatos Locos, para fomentar espacios de paz y de clima favorable. Terminó a balazos esa vez. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿no?, hubo una disputa muy fuerte por los territorios, y lo que tiene que ver también con las gestualidades corporales. Allá, por ejemplo, o en cualquier agrupamiento, si se dan cuenta, hay una gestualidad del cuerpo. El cuerpo en términos de las señas, en términos de tirar barrio, tirar clica, que tiene que ver con una cuestión de identificación. Casi viene siendo como el pasaporte que te da más o menos la vía de circular la ciudad o el barrio, pero si tu adscripción identitaria como Vato Loco tiene problemas con los de la Maravilla, entonces ya fuiste, en el sentido de que probablemente te van a golpear, probablemente te van a corretear y demás. Otro de los agrupamientos me parece muy interesante que tiene que ver con los grafiteros. Los grafiteros, bueno, tenemos toda la escena hay los trabajos de varios colegas al respecto. Hace su efervescencia en términos de lo urbano y en términos de lo que se conoce como en Nueva York el Bronx. Entonces, hay una historia ahí mítica, siempre en todos los agrupamientos hay historias míticas, una historia mítica en donde un chico recorre las calles de Nueva York o de Bronx y entonces va marcando el territorio por donde va pasando. A partir de ahí, entonces, hay una gran escena de lo que se conoce como los grafiteros. Hay distintas formas de ser grafiteros. Una de ellas es ser los instituidos, los que van a la Casa de Cultura y grafitean, los que van a ser entrevistados, los que van a una delegación política y grafitean. Y la otra vía de ser grafitero es más lo underground, es lo radical, se le conoce como los subversivos, que esos no van a ir a ninguna institucionalidad para grafitear, en términos de que ellos van a la noche y se suben y grafitean en los lugares más peligrosos, o se meten a la línea del metro, menos la 12 porque ya está cerrada, las otras líneas del metro, y empiezan a grafitear las paredes. Y entonces el valor es simbólico, porque hay si recordar más o menos en la década de los 70, en el caso mexicano de los 80, hay una disputa por el espacio público.
¿A quién le pertenece la ciudad? ¿A quién le pertenece la calle? En el caso mexicano recordarán cuando llegan los tecnócratas al poder a través de Miguel de la Madrid, pero su ícono más relevante en términos de todas las cuestiones críticas que su persona tuvo a bien acarrear, es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, entonces, con esta lógica del proyecto neoliberal, privatiza el espacio público. El ejemplo más paradigmático es Santa Fe. Santa Fe está armado a través de basura, el desecho social, basura, ahí en Tacubaya. Entonces, una parte de los grafiteros dice, bueno, una sociedad que tiende una y más veces a excluirnos, una sociedad una y más veces nos está privatizando el espacio público. ¿Qué hace una parte de la clase media? La clase media de la Valbuena, la clase media de las Asturias, la clase media de la Roma o media alta, empieza a cerrar las calles, empieza a privatizar desde algún lugar el lugar público. Y entonces, en ese sentido, los grafiteros están interpelando el uso de la ciudad, están interpelando el tránsito de la ciudad y están interpelando, ante todo, la propiedad privada. Y un amigo mío me decía, un antropólogo, yo estoy de acuerdo con la expresión cultural de los grafiteros, siempre y cuando no me rayen la pared de mi casa. Claro, por supuesto. Entonces, en ese tenor me parece que actualmente, y que esto ya es una tradición de usar el inmobiliario urbano o usar las paredes y demás para el malestar y la protesta callejera. Lo veíamos desde, por ejemplo, toda la propuesta de los grandes muralistas mexicanos, ¿no?, que usan las paredes o que usan los muros para contarnos la historia ante el asunto o la problemática de que una gran parte de nuestra gente en ese momento analfabeta. Entonces, ¿cómo les contamos la historia? Se las pintamos. Entonces, ¿cómo les recordamos, dicen los grafiteros, nuestra sociedad que nos excluye, nuestra sociedad marginal? Se la pintamos, se la rayamos. Y a partir de ahí me parece que habría que considerar que en el caso de los estudiantes del 68 también utilizan las paredes. En el caso de para denunciar toda la represión que los estudiantes estaban siendo objetos. Y al mismo tiempo también, en Argentina, al mismo tiempo también empiezan a algunos alumnos o algunos estudiantes que están en las escuelas de arte utilizan el stencil. El stencil es este gráfico más definido que ya está marcado, que uno llega en la... ¿no?, y rocea su color y ya está ahí la imagen. Y que ha servido también en el caso de las juventudes en Chile, las juventudes en América Latina como Argentina e incluso Brasil, el stencil con un valor eminentemente de lo político y de visibilizar aquellas situaciones en donde están en desventaja social las juventudes. Lo que grafitean también mucho es su relación con la policía, porque a la policía le llaman los puercos. Y ustedes, bueno, han visto varias grafitis en donde la alusión es directa con no más policía o putos policías o puercos, que se refieren a la policía. Ahí está lo de los puercos. La relación entonces siempre ha sido muy conflictiva, porque el asunto de los grafiteros es que se ha criminalizado la expresión cultural de pintar la calle. Se ha criminalizado. Y a partir de ahí entonces hay ya penas administrativas para los grafiteros. En el caso de sociedades muy conservadoras, además de la mexicana, está por ejemplo en Guadalajara. En Guadalajara y en Monterrey hubo un momento en donde se le pagaba a cazagrafiteros por $50, $60 por grafitero que tú atraparas. Después se dieron cuenta que los que ponían el dinero eran los pequeños empresarios, porque los pequeños empresarios de sus restaurantes o de sus hoteles, ¿no?, consideraban que los grafiteros, y así se considera que los grafiteros afean el paisaje urbano. Entonces, me parece que en el caso ya más mexicano, vemos también unas imágenes de como una forma de expresión, es una narrativa, es un discurso que habla de los acontecimientos. Hay unas imágenes muy fuertes que denotan todo lo que hemos padecido en relación al crimen organizado.
Y ustedes ven algunas imágenes donde reproducen la forma y la manera en que se ha asesinado, la forma y la manera en que se ha matado, y que no solo es un encuentro o desencuentro entre los carteles, o un encuentro o desencuentro entre los militares, los marines y la población civil, sino de que los militares también han asesinado y han asesinado jóvenes por su sospecha de ser sospechosamente jóvenes. El asunto, voy rápido, de los skates. Los skates también es bien interesante, que tiene que ver con el uso de la patineta. Y el uso de la patineta es interesante porque, aquí están, porque ponen en predicamento la administración del espacio público, en este caso de la calle y de las plazas comerciales. Van a ver unas imágenes enseguidita que tomé aquí, es en la Plaza Olmos, en Córdoba, Argentina, de unos chicos que están patinando. Y entonces empiezan en ese sentido a tensar y a complejizar el uso del espacio. En el caso, por ejemplo, de la Condesa, o mejor conocida como la Fondesa, aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Hay ya una disputa entre distintos actores que usan los parques y que usan los espacios públicos. Esa disputa tiene que ver con que algunas amas de casa de alta alcurnia han protestado porque los skaters, los patinadores, molestan, ¿no?, en sus recorridos del parque o de la calle, molestan a sus mascotas que salen a orinar o que salen a hacer sus necesidades biológicas. Y esto es interesante porque en el caso también, en otras zonas del Distrito Federal, cuando estos chicos se ponen a recorrer el inmobiliario urbano, entonces en ese sentido son detenidos, porque no están incorporados dentro de la gestión del uso o del tránsito del espacio público. Y ese espacio público se da en la calle. El otro agrupamiento me parece interesante es el de los emos o de las emotividades. Ustedes recordarán el asunto de los emos. Los emos para mí es de los agrupamientos más significativos y paradigmáticos, porque pone a prueba el asunto de las masculinidades o lo machinés de los otros agrupamientos en general. Entonces, son acusados de que son maricones o de que son putos o que son gays. ¿Por qué? Porque su estética corporal y su puesta en escena como identidades tiene que ver con lo andrógino. Entonces, en lo andrógino que hay algo de lo femenino y algo de lo masculino. Y en ese sentido, lo andrógino molesta a identidades o agrupamientos más sólidas o más masculinizadas, como por ejemplo los mismos cholillos o los mismos rockeros. Entonces, el otro, digámosle, artefacto y emblema cultural que es resemantizado, que es resignificado de una larga tradición que retoman los emos, es el color negro. El negro, finales de los 70s y en los 80s, retomado por la escena oscura que le llamamos punks, después darketos y después góticos y demás, el negro, su valor simbólico es la muerte social. Los punks decían, ¿sí?, no hay futuro. Eso decían los punks, no hay futuro. Y cuando hablan del no future, se refieren al futuro social. O sea, socialmente no van a mejorar. Pero llegaron en ese sentido los anarcopunks, o llegaron la escena darketa, y la escena darketa dice, no es tanto como decían los punks de que no hay futuro. El asunto está más canijo, es de que no habrá futuro para las juventudes en zona de miseria, de zonas populares y demás. Los emos lo retoman en términos de esa muerte social, pero al mismo tiempo lo pasan con algo interesante en su estética. Se ponen un fleco hacia la derecha, regularmente caído hacia la derecha. Y entonces, cuando uno les pregunta, bueno, ¿y por qué del fleco y de la forma así? De cubrirte, ¿sí?, un ojo. Y decían, es que nos cubrimos el ojo en términos de que es la parte que nosotros no queremos ver o no aceptamos de la sociedad
que para nosotros esa sociedad no nos tiene considerado en términos de posibilidad de un proyecto de futuro. Además, el futuro, esa narrativa de que los jóvenes son futuro del país, quedó como una linda narrativa, en términos de que país nos queda poco, y en el sentido de que la disputa de las juventudes o de estas juventudes no es el futuro, es el presente, y además el presente se les está diluyendo de las manos. Poco acceso al trabajo, poco acceso a la educación, poco acceso a la salud, con un horizonte muy quebrado y con un horizonte muy difícil. Y a partir de aquí, por ejemplo, también otro de los asuntos que lo están viendo de estos chicos es que son muy infantilizados, o sea, son como entre 10, 11, 12 años. Y ahí el asunto de lo infantilizado es interesante porque incorporan objetos y emblemas culturales de lo infantil. Kitty, ¿no? Ven ustedes los anteojos de Kitty o de las mochilas estas. Y el asunto del cuerpo vuelve a aparecer, pero vuelve a aparecer en forma radical. Aparece en términos de que se hacen cortes, y se hacen cortes en términos a esta chica que está aquí retratada, ¿sí? Y que es la que tiene los tatuajes, los cortes. Le preguntaba, ¿y qué hay lo que hizo que te cortaras el cuerpo? Y entonces ella me decía, miren, es un corazón del lado izquierdo, y si ustedes lo notan más o menos en el gráfico, a la mitad está como surcido, y después se escribe en inglés, "This is for you", ¿sí? Este es para ti, y después hace otro corte. Entonces cuando yo le pregunto del corte, y entonces me dice, es que, ¿sí? Mi novio es un cabrón porque se fue con otra muchacha y me fue infiel, entonces me destrozó el corazón, ¿sí? Me rompió el corazón. Y entonces ella, en una cuestión así de quizá cuestiones de poco déficit para elaborar el dolor social psíquico ¿no? El engaño, lo que fuera, entonces el cuerpo es como el último continente antes del colapso total. Y entonces se corta el cuerpo para aliviar el dolor psíquico, que no lo puede poner en la palabra, que no lo puede poner en términos de símbolo, de simbolización. Y entonces se corta, ¿no? Se corta, y después me dice, y entonces yo fui con este vato, y le dije, "This is for you", esto es para ti, en función de, mira cómo me destruiste el corazón, ¿no? Entonces ese es el relato. Hay otro relato en términos de algunos de estos chicos, en donde también se corta el cuerpo, y entonces se corta porque en la preparatoria 7, llega otros grupos de jóvenes y lo golpean, y entonces él entra en rabia y en enojo, y para elaborar esa rabia y enojo, entonces se corta, para aliviar el dolor psíquico de esa situación. Ahí es cuando yo digo que además de la precariedad, estamos no solo ante la precariedad económica, sino que estamos también en la precariedad de dificultades en habilidades de vida para afrontar este tipo de situaciones, y lo que les queda, o muchos que les queda a ellos, es cortarse el cuerpo, saturados de emotividades. Y después toda la escena, ustedes vieron, de que nuestras juventudes en términos generales son intolerantes, y una parte de nuestras juventudes, ¿sí?, son conservadores. Cuando uno le pregunta en las encuestas nacionales a nuestros jóvenes si ellos estarían de acuerdo en establecer o tener amistad con un joven gay, te dicen que no. O si están de acuerdo de que se violen las leyes para aplicar la ley al crimen organizado, te dicen que sí. O cuando uno les pregunta, ¿no?, en relación a otras tolerancias en términos de lo cultural, te dicen que no. Entonces estamos ante jóvenes en términos de su espectro, ¿sí?, muy conservadores, muy machines en una parte de ellos. Menos ustedes, todos los demás sí aparecen, menos ustedes. Entonces, y aquí está ligado con las masculinidades, y yo creo que la masculinidad en estos agrupamientos es muy visible, la masculinidad es muy fuerte, y por lo tanto vino toda la zorada en contra de los emos, por su condición andrógina, por su condición indefinida en términos de femenino, masculino, y por la cuestión también de incorporar otros emblemas culturales, ¿sí?, de los otros agrupamientos consolidados ya desde larga data, como el negro,
por ejemplo, ¿sí? Que ya le pertenecía o ya se hacían herederos de ese negro. En el caso, por ejemplo, chileno, Piteate un emo, Piteate en chileno quiere decir mata a un emo, ¿sí? Y por un futuro mejor, fundación. Después está la siguiente imagen en donde es un blog, ¿sí? Piteate un Pokémon. La versión del emo allá en Chile es un Pokémon. Piteate un Pokémon, campaña nacional para un Chile mejor. Únete a la campaña. Piteate un Pokémon, campaña nacional, Fotolog. Esto en Santiago de Chile. Pero volviendo a México pasa algo parecido en términos de mata un emo en las redes sociales en México y haz patria. Este agrupamiento, el siguiente, el de las lolitas, me parece que es bien interesante, es muy significativo, es muy llamativo. Las lolitas entonces, las lolitas mexicanas y latinoamericanas, digamos, la escena está mucho más potente en el norte del país, en Guadalajara y hacia Tijuana. Las lolitas, esto es acá en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Lo interesante de las lolitas es que reivindican la condición de lo femenino identitariamente hablando, ¿sí? Y que entonces se visten a esta usanza de lolitas como digamos, el barroco inglés, pero también imitando a la imagen, digámosle, de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces su cuestión es que están muy también influenciadas. Esta escena es una escena muy potente y muy fuerte de las juventudes féminas allá en Japón, ¿sí? En la Asia. Y que entonces en ese tenor están muy ligadas al cosplay. Se trata de que a través de su vestimenta, ellas, ¿sí?, se están contraponiendo simbólicamente a los mundos adultos de la sociedad mexicana o al mundo que la sociedad mexicana les tiene considerado a ellas como féminas. Y entonces es una suerte de que se visten así y congelan, pareciera ser que congelan el tiempo social en términos de su vestimenta. La otra liga, me parece, de lo que yo he estado trabajando con ellas, es que son estudiantes, en su mayoría son estudiantes, y son estudiantes universitarios. Y entonces, interesante porque hay distintas formas de ser lolitas. La lolita sweet, la lolita suave, la lolita dark, y también en esta configuración vienen apareciendo, aunque no con tanta visibilidad, ¿sí?, los hombres. Y los hombres como lolitos, digamos, ¿sí?, y que también reivindican, los lolitos son más acompañantes de las lolitas, más que una configuración identitaria en sí. Entonces, estas imágenes también se apropian del espacio público y se van a los parques como este, a tomar té, como la usanza inglesa, ¿sí? Se van a tomar té. Y es bien impresionante porque irrumpen el espacio público y además cuando están transitando entre los vagones del metro, regularmente la gente, las mujeres adultas, se acercan con ellas para preguntarles casi, ¿y cómo es que te vestiste así? ¿Y eso qué significa? Entonces, me ha tocado escuchar conversaciones muy interesantes de mujeres ya grandes conversando con las lolitas y las lolitas explicándoles la reivindicación de la feminidad y demás. Y entonces decían, pero ¿por qué no se visten de otra forma? Y pueden al mismo tiempo reivindicar su feminidad. De los pocos casos que he encontrado, ¿sí?, este es un caso travesti, trans, ¿sí?, en la escena de las lolitas. Ahora sí que es un hombre vestido de lolito, ¿sí? Y que yo también lo he encontrado en la escena oscura. Entre darquetos y góticos he encontrado que hay, por ejemplo, toda la estética de los vampiros, ¿no?, se ponen faldas, se maquillan, una parte de ellos son gays, ¿sí? Y también lesbianas, mujeres lesbianas, que es interesante esto porque el agrupamiento los acoge, el agrupamiento les da cabida en términos a la estética. En las coordenadas de la paralegalidad, ¿sí?, hace rato que le pedí a mi asistente que cuando me recordó que tenía que venir acá, ¿sí?, le dije, revísame la exposición, creí que venía
venían imágenes de la AMS-13 y de la pandilla del barrio 18. Diré rápidamente, de los 10 minutos que me quedan, que la escena reggaetonera actual es bien interesante y que también tenemos reggaetoneros en el caso de Argentina y en el caso de Chile. Los reggaetoneros creo que ponen en predicamento también, de nueva cuenta, la identidad de barrio, la identidad local. Y que esta identidad de barrio y esta identidad local, ¿sí? Que los reggaetoneros se agrupan lo que le llaman por combos. Y el combo, ¿sí? El combo está ligado a un barrio y varias colonias están ligadas en relación a ese combo. El combo, a su vez, deviene en un frente. Son como frentes nacionales o frentes en donde se van ligando varios. La gran disputa de ellos son contra los porros, o más bien los porros contra ellos, porque estos se agrupan de a 200, 250, 300, 800, 1200, 2000 recorriendo la ciudad. Imagínense a 800 de estos chicos recorriendo la ciudad. Ponen en predicamento la disputa otra vez del espacio público. Y a partir de ahí me parece que han resistido los intentos de cooptación de los priistas y de los perredistas que están muy cerca en relación a ellos. Y la religiosidad popular es muy interesante porque son devotos a San Juditas, el patrono de las causas imposibles, de las causas difíciles. Y como estética corporal también, además de que se tatúan, trae una suerte de erotización que pone otra vez en predicamento las formas y las maneras del disfrute, el perreo. Fueron, en ese sentido, digámosle, clausurados los espacios, y entonces estas juventudes, las más desposeídas, han tenido que emigrar o usar espacios en la periferia de la ciudad. Y por supuesto que son clandestinos en términos de que no tienen los permisos acá en el DF para hacer sus fiestas del perreo. El perreo es interesantísimo porque pone en predicamento otra vez y pone así, llega la policía y los detiene, porque cuando salen del metro y tienen que ir a otro lugar, paran los buses, ¿no? Paran como imagínense, para transportar a 800, son 8 buses los que paran, ¿no? O 6, y entonces ya llega la policía y se arman los conflictos. Y ya con esto voy ligando las coordenadas de lo político. Me parece que hay 2 escenas interesantísimas, o 3. Una, los anarquistas. Los anarquistas son estos jóvenes, nos agrade o no, estemos de acuerdo o no, que ellos usan la violencia para responder a la violencia. Es lo que le llaman la acción inmediata. Todo lo que represente el poder, ellos lo van a tentar. Todo lo que represente el poder, ellos lo van a interpelar. ¿Cómo lo interpretan? Van en una manifestación, pasan por una HSBC, ¿no? Uno de los bancos, y le ponen una bomba porque eso representa el poder económico transnacional. O van y de repente entran a un centro comercial y liberan a los animales porque son, además, parte de los anarquistas son veganos, son vegetarianos, son prosumidores, producen y consumen, y al mismo tiempo formas alternas de economía, ¿sí? Esta es una forma muy ecológica de fumar marihuana, ¿sí? Y demás. Entonces, la acción inmediata es interesante de los anarquistas. Y bueno, y el posmesalto. El posmesalto me parece que es interesante. El posmesalto es de la tarifa que aumentó Mancera de 3 a 5 pesos, en donde una parte, en su mayoría juventudes, no es de que ellos los dejen pasar gratis o se brinquen, sino que aquí hay una forma colectiva del descontento y el malestar social. Y después de lo que pasó con la línea 12, abren los torniquetes, llegan, controlan los torniquetes, ¿no? Durante más o menos 20 minutos en lo que llega la policía, porque al principio no sabía qué hacer, ¿sí? Y entonces dejaban pasar a la gente. Y se hizo una fiesta, ¿no? Algo muy festivo, y no era de que yo solo me pasaba, no, sino de que abríamos las puertas y que la gente pasara. Y hay unas imágenes muy interesantes donde pasan señoras. Es bien interesante porque también coloca la parte de que la interpelación tiene que ver también con la festividad, tiene que ver con la fiesta, tiene que ver con el gozo, tiene que ver con las emotividades. Y me parece que estamos, insistiría acá, estamos ante uno de los agrupamientos
en términos de actor y sujeto social, a mi entender, más significativo, que está escribiendo de distintas formas, en distintas tesituras, el asunto del malestar social y de la protesta callejera. Y me parece que en este tenor pone en predicamento a esa psicología social política o a esa psicología política que todavía no acierta cómo aproximarse, ¿sí?, en sus categorías anteriores para tratar de comprender estas nuevas modalidades o estas nuevas formas de ser festivamente y de ser juventudes en América Latina desde un lugar también de interpelación y desde un lugar también de descontento y de malestar. ¿Sí? Gracias.